digan, o mi esposa, o quien sea. Pero muchas veces nosotros no permitimos que Dios obre en la vida de nuestras familias. ¿Por qué razón? Porque muchas veces estamos en maldición por desobediencia. A mí, yo antes, cuando yo no diezmaba, yo decía, no, yo no diezmo, el pastor se lleva, él se toma los diezmos y la ofrenda. Pero cuando yo llegué a Malaquías, donde dice, maldito sois con maldición. Oiga bien, maldito sois con maldición. El pastor no quiere su dinero, sino que es la puerta para abrir su bendición. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? La palabra dice de que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde cuando usted se mueve en obediencia, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, el diezmar es una bendición. No es que el pastor se quiera sus diezmos, no, es obediencia, es la llave de su bendición. El Señor promete abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Pero muchas veces no queremos vivir la palabra, queremos la bendición de Dios, pero muchas veces no queremos movernos conforme a la voluntad del Señor. Queremos que el Señor nos llene de su espíritu y muchas veces no oramos, muchas veces no leemos la palabra. Queremos que el Señor nos hable y muchas veces no leemos la palabra, no oramos, no ayunamos, no vigilamos. Y es donde el Señor se llena, donde el Señor, nos llena de su Santo Espíritu. Es cuando el Señor viene y se glorifica, usándolo como un instrumento para que toda su familia venga a los pies del Señor. ¿Cuándo le dan un aplauso al Padre y al Espíritu Santo? El Señor no solo nos da muchas bendiciones aquí en esta tierra, sino que también tenemos lo más valioso, que es la vida eterna, cuando nos movemos en bendición. Cuando nosotros nos movemos en obediencia, diezmando y ofrendándole al Señor, allí estamos ganándonos la vida eterna, porque dice el Señor que los ladrones no entran al reino de los cielos. Yo no tenía planeado hablar de eso, pero el Señor está hablando y yo no sé a quién le está hablando, porque quiere bendecirle, quiere darle una bendición muy grande. Yo me regocijo con el Señor porque yo digo siempre, pastor, aquí estoy, ¿verdad? En lo que el Señor le ponga, allá voy. Yo vengo y él me dijo, mi hijo, vamos a Santo Domingo, vamos a ir a campaña por 10 días. Yo no estuve, yo dije, yo gano más o menos un poco bien, ¿verdad? Y en mi trabajo, y yo nunca digo que no me interesa el trabajo, no me interesa nada, lo que me interesa es Dios. Pero por ser fiel a Dios, he visto la gloria de Dios en cada día en mi vida. Mis hijos, me deleito verlos cómo le sirven al Señor. El Señor los ha levantado ahí en la congregación como uno, ellos tocan para el Señor. Ellos están tocando ahora mismo ahí y hemos venido en familia. He visto la gloria de Dios, como el Señor ha hecho en mi vida y en mis hijos y en mi esposa, cómo el Señor nos ha cambiado. Pero gloria a Dios, porque he aprendido muchas cosas. Para crecer nosotros tenemos que ser obedientes. Amén. Muchas veces nos quedamos en casa y teniendo tiempo ponemos cualquier pretexto. ¿Sabe cómo el Señor me ha crecido mucho a mí? Porque yo lunes voy a la radio con mi pastor, miércoles hay culto, ahí estoy, viernes
yo tengo culto. Domingo yo tengo culto. Si hay que ir a dar clases, yo también ahí estoy. ¿Sabe algo? Usted está siendo fiel a su Padre espiritual, que es la autoridad que el Señor ha puesto sobre usted, y le está siendo fiel al Señor. Porque el Señor dice de que someteos a vuestros pastores, porque ellos darán cuentas por vuestras almas. Qué precioso cuando nosotros, y esa es una bendición, cuando usted se mueve en obediencia y clama al Señor, usted recibe. Porque si nosotros podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, mucho más nuestro Señor que está en los cielos, si nos movemos en obediencia. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Padre? Gloria a Dios. Pero fíjese, dice la palabra de que también ha puesto la maldición. Dos caminos. La bendición y la maldición. Usted sabe que muchas veces cuando nosotros no nos venimos y no tenemos mucho cuidado en glorificar a Dios hasta con lo que compramos, muchas veces llevamos maldiciones a nuestras casas. Y muchas veces vemos de que no podemos orar. Vemos de que no podemos alabar al Señor en nuestras casas. Y muchas veces hay anatema en nuestras casas. Y no podemos alabar al Señor. Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué no me bendices? Pero el Señor no le agrada el anatema. Así como acá, él tenía anatema en su casa. Y por eso el Señor no le dio la victoria a todo el pueblo de Israel. A todo el pueblo de Israel. Fíjense, cuando nosotros venimos y pedimos dirección del Señor, nosotros podemos ver de que somos victoriosos, porque el Señor nos dirige siempre por ese camino de luz, donde no tenemos ningún problema. Ningún problema. ¿Por qué? Fíjese bien, acá Josué cometió un error. Mandó 2 espías a la tierra de Jair sin consultarle a Dios. Pero a mí me gusta que cuando él pierde la guerra, que los de Jair lo vencen, él viene y le dice, ¿y qué dirán de tu grande nombre? Como justificándose que él no les daba la victoria. Y el Señor con su gran amor le dice que juntar al pueblo de Israel y que chequear. Mire qué lindo, que Josué hace como que él tenía la culpa, que el Señor tenía la culpa. Muchas veces nosotros venimos y le echamos la culpa a Dios. Y por eso es de que y no nos arrepentimos, no nos estudiamos nosotros en qué estamos fallando. Porque el Señor dice de que el que se arrepiente de sus pecados alcanza la misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Por el Señor, porque su misericordia es infinita. Denle un aplauso. Si es para mí, pero es para Él. Déselo duro, porque Él es el que se lo merece. Gloria a Dios. Amados hermanos, la venida del Señor está cerca. Está muy cerca. Y no podemos estar jugando con las cosas del Señor. Tenemos que hacer la diferencia donde quiera que andemos. Porque a eso nos ha llamado el Señor, a ser la luz del mundo. A mí me gusta cuando nosotros, ¿verdad? Mi familia y yo salimos y ven que la diferencia, y dicen, ¿ustedes son cristianos? Sí. Y empezamos a hablar de la palabra de Dios. Y qué precioso es cuando nosotros damos un buen testimonio, y por el testimonio de nosotros muchas almas se salvan. Qué precioso. Aleluya. Qué precioso es, porque a eso nos ha llamado el Señor, a hacer la diferencia. Hacer la diferencia. Pero ¿sabe algo? Hay alguien que siempre se opone. Siempre se opone. Va a tratar de hacerle caer. Muchas veces
En cualquier momento usted, si no anda percibido, hay alguien que le quiere robar la bendición. Y ahí es donde tenemos que estar apercibidos, porque el diablo ese no duerme. Ese siempre anda allí viendo a ver quién devora, dice la palabra. Pero por eso es que tenemos que ser velar en Cristo, estar siempre apercibidos, declarar bendiciones, siempre cubrir con la sangre de Cristo a nuestra familia, declarar la salva. Dice la palabra de Dios que en Proverbios 18:21 que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuando nosotros venimos y estamos declarando siempre derrota, va a venir una derrota. Pero cuando nosotros declaramos victoria, 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 porque dice que el Señor mora en nosotros, entonces somos más que victoriosos. Aleluya. Donde quiera que andemos, siempre Él es el que nos dirige. Si nos dejamos dirigir por el Señor, Él es el que nos va a dirigir. Amén. Gloria a Dios. Pero fíjese bien qué pasa con las personas que no se aperciben y las personas que no andan prácticamente inestables. No crecen, no pueden, hay más oportunidad de que ellos caigan en apostasía. Hermano, yo en todo el tiempo de que yo tengo de servirle al Señor, qué precioso poderme dar cuenta de que el ser fiel al Señor y a su pastor, hay mucha bendición. He podido ver muchos hermanos de que se han ido en rebelión y han acabado mal. Fíjese bien, han perjudicado a sus hijos, a su esposa y a toda la familia. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros fracasamos en el Señor, el diablo toma control de toda su familia, porque hemos dado un mal testimonio de Cristo Jesús. Por eso es que cuando nosotros vamos a tomar decisiones, es bueno que siempre se las pongamos al Señor, porque Él lo sabe todo y Él nos va a guiar por ese camino de la victoria en todo momento. Denle un aplauso al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Amados hermanos, y así podemos ver de que la venida del Señor está cerca, en el cual nosotros tenemos que apercibirnos y estar siempre como velando en todo momento, como aquellas 5 vírgenes prudentes, y las otras no estaban allí velando, estaban desapercibidas, estaban creyendo de que estaban apercibidas, pero estaban fallando en algo. Pero el Señor dice de que los tibios Él los vomitará. O eres caliente o eres frío, pero los tibios los vomitará. Mire qué precioso que nosotros vayamos al cielo, porque hemos sido apercibidos, fieles al Señor, fieles. A mí me gusta ver también cuando Noé dice cuánta perversidad vemos ahora en el mundo, y muchas veces si nosotros no nos apercibimos y andamos muy alerta, nos quiere también arrollar. Dice la palabra de que en los días de Noé la maldad era tan grande, y la palabra nos dice que en los últimos días esa maldad va a ser así como en los días de Noé. Y podemos ver ahora mismo todo el problema que hay de que en todos los estados están aprobando leyes de los matrimonios del mismo sexo y de toda tanta perversidad, y podemos ver de que la venida del Señor está cerca. Amén. Porque el Señor nos ha dado señales, las cuales nosotros tenemos que estar muy pendientes. Un día de esto yo escudriñaba, ¿verdad? En Apocalipsis 6 nos habla de la luna de sangre. Usted sabe de que
en el próximo año, en el 2014, vienen los eclipses esos. 2 eclipses. Según la ciencia dice que vienen 2 eclipses. Uno de la luna y 2 de la luna y 2 del sol. Fíjese bien. Y eso nos habla en Apocalipsis 6. O sea, de que la hora de partir con el Señor está tan cerca, en el cual tenemos que estar bien apercibidos. Tenemos que ser fieles al Señor, estar buscando al Señor. Hay culto mañana, esté aquí recibiendo esa palabra que tiene el Señor. Hay culto todos los días de culto, haga un esfuerzo. Eso yo le quería decir. Hoy que fui 10 días allá a Santo Domingo, ¿sabe algo? El Señor me bendijo, me sorprendió el Señor, como no tiene que sorprenderse porque Él se glorifica en su palabra. Pero cuando yo vine a ver, había dinero en mi casa. Había dinero en mi casa. Porque Él dice de que el pan no nos va a faltar nunca. Porque Él alimenta a las aves del campo, continúa nosotros que somos sus hijos. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. El Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Usted sabe muchas veces yo le he rechazado muchos viajes. Cuando yo tengo, yo manejo truck, y yo he rechazado viajes hasta de $2,000, de ganarme $2,000 por ir al culto. La honra y la gloria sea para el Señor. Pero ¿sabe algo? El Señor se ha glorificado en su palabra, y Él me provee en los demás días, y siempre a mí me suple mi sustento. Qué precioso cuando nosotros le pedimos conforme la voluntad al Señor, ¿verdad? La voluntad de Él. Cuando si usted tiene un trabajo que le está molestando de no venir al culto, pídale al Señor. El Señor se va a glorificar. Dice que pedís y pedís mal, ¿verdad? No recibir porque pedís mal. Muchas veces nosotros pedimos para deleites, pero cuando le pedimos conforme la voluntad de Él, lo recibimos, porque Él se glorifica en su palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. A mí me gusta lo de Noé. Dice la palabra de que él predicó 120 años para que se apercibiera, porque venía un diluvio a esta tierra. Y él y la gente no hizo caso, no se arrepintió de la maldad. Y el Señor nos vive hablando cada momento que nos apercibamos más y más y más, porque de las decisiones de nosotros dependen nuestros hijos. Mire qué tremendo ese pueblo, 120 años. Noé construyendo el arca. Aleluya. Diciéndole de que el juicio venía. Pero la gente no se quiso arrepentir. Muchas veces la Biblia no desglosa si hubieron algunos que medio creyeron y ya después se arrepintieron de creer, no le creyeron al siervo, ¿verdad? Pero llegó la hora de que el Señor vino y trajo el juicio. Trajo el juicio. Aleluya. Y que hubo el momento ya final que el Señor dijo, es la hora, entra a la barca. Y cerró la barca, la puerta de la barca. Y allí nadie podía entrar. Amén. Y segunda de Juan, en el capítulo 3, nos habla del juicio que viene. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, como le ponía el Señor a mi hermano. Vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahí viene el juicio. El Señor ha establecido este juicio.
La ira de Dios viene. Es tiempo de que nos apercibamos, iglesia, y que nos entreguemos. Si estamos entregados al Señor, nos entreguemos más. Muchas veces queremos otras bendiciones para nuestros hijos, pero no la del Señor. El Señor me permitió pasar con mi hijo una experiencia. Alabado Jesús. El hermano Lobos lo conoce, el gordito, Jason. Él era el mejor linebacker en fútbol americano. Ustedes saben de que eso es bien pagado. Y todos los coaches a él lo querían mucho. Y entonces vino y llegó la hora, o el ministerio, de que él está tocando ahora mismo. Y él predica ya en la iglesia donde nos congregamos. Ha predicado 3 veces a los jóvenes. O Dios, o muchas veces la fama. Pero qué precioso es cuando nosotros escogemos lo de Dios. ¿Verdad? Cuando nosotros escogemos lo de Dios. Yo lo veo a mi hijo, de que cuando lo he visto predicar allí en la iglesia, me llena hasta me ha quebrantado el Señor, porque eso es lo más precioso que puede haber. Todo va a perecer aquí en esta tierra, y nosotros entre veces queremos bendición a nuestros hijos, pero no se los entregamos total al Señor. Muchas veces nosotros dejamos lo más valioso porque ellos sigan cosas que van a perecer. Dice la palabra del Señor que todo va a ser destruido. Alabado Jesús. Y ahí es donde nosotros nos debemos de apercibir, de que nosotros seamos la bendición de nuestros hijos. Ahora que veníamos de New Jersey, yo me equivoqué en algo y él me corrigió, ¿verdad? Y el hermano Elmer va de reírse, ¿verdad? Porque qué precioso es cuando usted viene e instruye a sus hijos, y dice la palabra que instruye el niño en su camino, y aun cuando sea grande no se apartará de él. Amén. Fíjense bien, nosotros muchas veces tenemos que pelear la bendición. Dice la palabra del Señor que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, ¿verdad? Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén, aleluya. Muchas veces nosotros tenemos que pelear la bendición como Jacob la peleó. Jacob peleó su bendición y la obtuvo. Cuando usted viene y anda bien delante de la presencia de Dios, usted le ha dado autoridad el Señor para decirle al Señor: Señor, bendíceme. Porque Él se glorifica en su palabra. Él se glorifica. Y a Él le gusta que nosotros, las promesas que Él nos ha prometido, cuando nosotros nos portamos bien, que nosotros se las pidamos. Y a mí me gusta, porque yo le pido las promesas de mis hijos. Aleluya. Gloria a Dios. Yo, en mi familia nadie era músico. Yo le compré a mis hijos música y la batería. A mi hija toca el saxofón. Y mire, yo no permití de que se enfrascaran en otras cosas del mundo. Ahora me deleito. ¿Sabe por qué? Porque yo marqué la diferencia en mis hijos. Ahora me deleito cuando yo llego a casa y ellos están practicando las alabanzas que van a tocar el día domingo en la noche. Bendito Dios. Miren qué lindo. Es un privilegio ver a sus hijos que alaban a Dios. Pero nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos sean bendecidos. Nosotros somos los que el Señor dice: yo he puesto delante de ti la maldición y la bendición. Escoge la vida o la muerte. Mire qué precioso es nuestro Dios. Él ha dado un libre albedrío. Si usted prácticamente escoge la muerte, es porque usted la escogió. Pero el Señor nunca ha escogido la muerte. Él dice de que Él nos dio a su Hijo amado
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Él nos ha dado Gloria lo a más Dios. lindo, lo más Aleluya. precioso, que es su Hijo amado, porque Él no quiere que nadie se pierda. Gloria a Dios, porque Él nos ama mucho y muchas veces nosotros no le amamos a Él. ¿Cuándo no le amamos? Cuando nosotros le desobedecemos, cuando nosotros no vivimos la palabra, cuando nosotros dejamos de ir a la iglesia donde podemos crecer bastante. Qué precioso. Yo cuando me pierdo un culto de mi iglesia, yo me siento vacío, siento que le he fallado a mi Dios, aunque yo entre veces no lo haya algo justificado, pero a mí no me gusta. ¿Y sabe qué hago yo? Yo agarro el teléfono inmediatamente y le digo, mi amor, a mi esposa, aliste los niños, vayan a alimentarse. Pero nadie, o sea, de que si yo no voy, ellos sí van, ellos no se pierden un culto. Y ahí es donde está la bendición, ahí es donde uno crece. Fíjense bien, ahora mismo muchas personas andan de iglesia en iglesia. Eso no es de Dios. Ahí no hay crecimiento. Cuando usted se mantiene en una iglesia y le dice, el Señor sabe por qué lo ha traído a esta iglesia. Mire, el Señor sabe por qué me trajo a mí y me puso esta palabra para que usted la ponga en práctica y sea bendecido. Mire qué precioso. Me siento feliz de poder estar acá. ¿Sabe por qué? Me encanta cómo ustedes alaban al Señor. Cómo prácticamente lo alaban con el corazón. Y así es. Aquí el más importante es el Espíritu Santo. Amén. Es nuestro Señor Jesús. Y la palabra nos dice que donde dos o más están congregados en su nombre, Él está. Gloria a Dios. Oye, qué bonito. Qué lindo. Muchos andan buscando donde haya buen conjunto musical y que alaben. No. Qué precioso. Yo me imagino cómo nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte no tenía micrófono. No tenía micrófono. A puro pulmón. Ahora no quiere. Ahora, mire, allá cuando me tocó predicar a mí, ¿verdad? En un batey, le digo de que allá habían muchas opresiones. Yo pude ver hasta algo de que estaban sacrificando a vudú, a brujerías. Oiga bien, nosotros en el culto, en la campaña donde el Señor me concede llevar la palabra, explotó la batería de la planta y nos quedamos todos en oscuro. Le digo yo, gloria a ti, Señor, porque hoy voy a llevar tu palabra hacia puro pulmón. Pero miren, nada lo puede detener a uno. El Señor lo tiene aquí porque aquí está su bendición. Aleluya. Séale fiel al Señor, a su Padre espiritual que le ha puesto aquí, que es mi hermano. Y miren, para allá. ¿Sabe algo? A mí me quebranta el corazón. Me quebranta. ¿Sabe algo? Los pastores no son perfectos, son humanos, tienen sus fallas, y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a orar por nuestros pastores, a orar por nuestros pastores. Ahora, fíjese bien, si él entra a apostasía ya es otra historia. Que deje de hablar de esta palabra que es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Si él entra a apostasía es otra historia. Pero donde el Señor lo ha puesto, donde el Señor lo está alimentando con su santa y bendita palabra, un hombre de Dios, un siervo de Dios, séale fiel al Señor y al Padre espiritual que el Señor le ha puesto. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Porque de la obediencia el Señor se agrada de su obediencia. Mire, le digo, me duele el corazón, ¿sabe algo? La primera vez
que yo fui a Santo Domingo, me mandó con un evangelista, el pastor de la iglesia. Ya después íbamos a ir, porque ya el Señor me concedió ir 3 veces. Después viene y nos iba a mandar nuevamente a los 2. Y los pastores buscan mucho de Dios y ellos saben si sí se puede o no. El pastor había puesto un día estipulado de que íbamos a ir para allá, pero allá en Santo Domingo había problemas de lluvia. Y entonces el hermano se enojó, dijo que el pastor le había mentido y se fue de la iglesia. Se fue de la iglesia. Y yo le decía, me decía él, hermano joven, yo me voy. Le dije yo, ese mi hermano no se